Distinto idioma, costumbres, creencias religiosas y formas de vida. ¿Qué hace que las personas de diferentes culturas se atraigan? Puede ser curiosidad por el descubrimiento de una vida nueva o quizá la huida de la propia cultura. Formar parte de una pareja así implica tener que superar obstáculos y comprender que existen diferencias que poco tienen que ver con el amor. En Diálogos en Confianza hablaremos del amor más allá de las fronteras. Parejas interculturales. Qué bonito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza en este viernes de pareja, hablando de parejas interculturales precisamente. Y de verdad que es difícil adaptarse a una pareja en el día a día cuando tiene otra nacionalidad, otras costumbres, otra cultura, otra educación, otra forma de comer. ¿Cómo nos adaptamos a ella? O él se adapta a nosotros. Fíjense que nuestro compañero Oscar Virués se conectó directamente hasta París, Francia, para platicar con Greta. Y esta es la historia. Hoy que estamos hablando de parejas interculturales, vamos a platicar con una pareja que vive en París, Francia. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden decir sus nombres y su nacionalidad? Hola, yo me llamo Greta. Hola, yo me llamo Esteban. Yo soy mexicana y nací en el Distrito Federal. Yo soy francés y yo nací cerca de París. Oigan, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se dio ese flechazo? Nos conocimos hace 18 años en un avión y estuvimos juntos como 2 años en México y después nos separamos 13 años y cuando salió Facebook, Stefan me volvió a buscar y nos volvimos a encontrar y nos enamoramos de nuevo y nos casamos. Oye, pero ¿cómo fue que te decidiste irte a vivir a París? Cuando tomamos la decisión de vivir juntos, realmente lo que pasó es que es muy difícil venir a vivir a este país si no tienes una visa de estudiante o para trabajar o si no estás casado con la persona. Entonces yo intenté por todos los medios de conseguir un trabajo acá para venir a vivir con él, pero no pude, porque es muy difícil. Y entonces un día le dije, literalmente le hablé por teléfono, le dije, mira, ¿sabes qué? Es muy difícil, si no te casas conmigo, entonces no. Ok. Oye, y hablando de dificultades, ¿te ha costado trabajo adaptarte a otro país, a otra cultura? Adaptarme a las costumbres de este país ha sido muy difícil para mí porque no hay ninguna cosa que se asemeje a nada de México. No existe un solo punto de referencia de absolutamente nada. Entonces, cuando estás conociendo y estás viajando, es todo nuevo y es todo fascinante e increíble, pero una vez que pasa el asombro de descubrir cosas que ya es una vida rutinaria, como obviamente todos tenemos en nuestro país o la gente que está en México que nos está viendo que tienen una vida rutinaria, cuando eres extranjero en un país que no conoces, al día son cosas muy difíciles, desde la comida hasta el clima, hasta la lengua, hasta el agua, o sea, cosas tan sencillas como el agua que tiene muchísima cal. Entonces son cosas a las que no estás acostumbrado o acostumbrada y que al día son difíciles. Claro, el periodo de adaptación pasa y después esas cosas ya son menos importantes, pero el periodo de adaptación sí para mí, la verdad, el primer año fue muy difícil. ¿Alguna vez pensaste en regresarte a México? Sí, dije, me regreso mañana, pero realmente no lo voy a hacer ni nunca lo iba a hacer. O sea, muy adentro de mí sé muy bien que estoy aquí porque amo a Stephanie, porque así es. O sea, yo no sé cómo explicarte, es muy difícil para mí saber o pensar en que me voy a regresar a México sin él o yo sola. O sea, eso no está no está contemplado ni siquiera en mis pensamientos. Vivir a su lado es una riqueza permanente para mí. Todos los días es como cosas nuevas que descubro y eso está muy bien. Yo creo que el amor es súper poderoso y que puede hacer cualquier cosa, ¿no? ¿No crees? Sí. Muy bien, pues chicos, les agradecemos muchísimo su tiempo.
Les deseamos una vida pues llena de amor, de felicidad y en pareja, y que disfruten la bella ciudad de París. Que les vaya muy bien. Bye, Adiós hasta a luego. todos Adiós, y bye. un abrazo y un beso fuerte a México. Sí, y de París. Bye. Hasta luego, que les vaya muy bien. Igualmente un abrazo y beso para ustedes. Y ahora nosotros continuamos con el programa de Diálogos en Confianza. Pues muchas gracias a Greta y a Stefani, que nos comunicamos con ellos a través de estos medios de comunicación que ahora son maravillosos, que ellos también se encontraron después de 13 años a través del Facebook y nos comparten esta historia donde pues Greta realmente se adaptó a la vida de él y ha de ser complicadísimo. Ahorita nos van a ir diciendo también un poco de sus experiencias, porque fíjense que los especialistas que tenemos el día de hoy, todos, o bueno, 3 están casados con Yo no. una extranjera. ¿Tú estás casada con un extranjero? No, No, soy no. extranjera. Ah, no, tú eres extranjera, perdón, exacto. Tú eres de Costa Rica y estás De casada Costa- con un mexicano. Estuve. Estuviste. A ver, de una vez te presento. Janet Reifer, psicoterapeuta psicoanalítica de pareja y familia. Ok, gracias. Bienvenida. Gracias, Y Carmen. también Gabriela Torres, que me da mucho gusto saludarla, que esté con nosotros, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Tú casada con un argentino, Así es, 15 años. 15 años, felizmente casada con una argentina. Y que ahorita nos platicas un poquito. Y también vamos a platicar con él, que está Claro. con nosotros aquí en el público, nos va a compartir un poco de su historia, de su maravillosa historia. Está con nosotros Eduardo Bello Ocampo, licenciado en Filosofía y maestro en Estudios de Asia y África del Colegio de México. Bienvenido, Eduardo. Gracias, buen día. Y yo también tuve una pareja intercultural canadiense, quebecois, que me enseñó y sigo teniendo eso, el gozo de la vida. Eso es indispensable para vivir. Eso, claro que sí. Y también nos acompaña Efraín Cruz, secretario de Relaciones Públicas de la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencial. Conciencia. De conciencia. Aquí se me fue una L de más. Conciencia. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Y Óscar Virués, seguramente en las redes ya hay varios comentarios al respecto, ¿no? Pues fíjate que están esperando, yo creo que pongan arranquen. tal vez algunas solicitudes de que quiere ser mi amigo y en fin. También se puede, ¿no? También se puede, desde Pues ya no luego, le así buscan que- una pareja extranjera. Exactamente, y así como también nuestra señal llega desde luego a otros países, entonces pues las y los invitamos a que se conecten. Déjame decirles cuál es la dirección para que puedan ver el programa completamente en vivo a través de internet. Es www.canal11live.tv/internacional/, para que se conecten y puedan ver el programa en vivo y nos compartan. Hoy no tenemos especialista aquí, pero bueno, iré compartiendo desde luego los comentarios, las llamadas telefónicas. Por cierto, el número es el 5166-4000 y desde luego Tú estarás pues, atendiéndolos. estaremos atendiendo todas estas llamadas y comentarios. Y saludamos con mucho gusto al público que nos acompaña aquí en el estudio, desde luego. Bienvenidos, por supuesto. Y bueno, Efraín, tú nos decías, perdón, Eduardo, Sí. ando media confundida con los nombres. Sí. Eduardo, nos decías que primero te gustaría decir que es intercultural para de ahí arrancar y también pues platicar un poquito sobre el testimonio que acabamos de ver. Sí, como filósofo que soy, me parece que para hablar de un tema primero hay que definir de qué estamos hablando. Exacto. Entonces, me voy a referir a la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción que se da entre culturas o entre personas en particular. Donde no se permite o no debería permitirse que uno esté encima del otro. Debe ser un nivel parejo y un nivel de sinergia. Es decir, que la suma de 1 más 1 dé más de 2, que dé 2,5, 3, 5, estaría muy bien. Sumando siempre. Sumando siempre. Ajá. Entonces, la interculturalidad, que es un concepto propio de la antropología, tiene que ver con variables como la diversidad, la hegemonía cultural, la política y la economía en diversas regiones o países, tiene que ver también con la ideología, es decir, la manera de concebir el mundo y las creencias sobre el mundo, la vida y los valores, de tal suerte que puede entonces contribuir a establecer relaciones que se enriquezcan y no que se empobrezcan. Porque cuando hay dominio de uno dogmático y sujeción o subordinación del otro, entonces esto empobrece una relación. Entonces la interculturalidad tiene siempre que ver con sumar, con comunicar. Y ya hablaremos también en un momento más de algunas de las características que debería tener la comunicación y la interacción en pareja, que ese es nuestro tema de hoy. Por supuesto que sí. Y fíjate que ahorita que veamos este testimonio de Greta, ella decía que el amor todo lo puede, pero yo creo que el amor no es lo único que se necesita. ¿Cómo adaptarnos también a otro país, a otra vida totalmente diferente a la de nosotros? ¿Y de qué manera impactan todos estos cambios en la pareja, el que estés viviendo en otro lado, completamente diferente? Bueno, a mí no me ha tocado vivir en otro lado,
Yo siempre he vivido en México, sin embargo, reconozco que mi esposo Pablo ha tenido que hacer gala de toda su capacidad de adaptación y de que yo también, al tener que nombrar incluso las mismas cosas en diferentes... Estamos hablando los dos castellano, y sin embargo él le dice a la piña ananá, y cuando él me dice ananá, yo digo, ¿a qué te refieres? Y él entonces dice pineapple, piña. Para nosotros ha sido difícil el hecho de que a veces las culturas hacen que los valores sean diferentes, pero en el caso de Pablo, conmigo ha sido una gran capacidad de adaptación que él ha tenido. Nos hemos enriquecido muchísimo como pareja. Hemos tenido la gran capacidad los dos de aprender a interactuar desde este ganar-ganar sinérgico del que hablaba Eduardo. Y para mí la experiencia de una pareja intercultural es la mejor experiencia. Te enriquece en todos los sentidos, siempre y cuando haya un marco de respeto hacia lo que el otro y nunca se critique la otra parte. Ninguna cultura es mejor que la otra. Claro que a mí me pega cuando yo voy a Argentina y veo que mi marido besa a otro hombre. Claro que todavía, con todo y todo, yo digo... ¿Pero lo besa en la mejilla, en la boca? En la mejilla, en la mejilla. Porque digo, aquí en México también ya se usa mucho que entre hombres se saluden de beso en la mejilla, ¿no? Quizás no me ha tocado verlo más que entre familiares, varones, papás con hijos o hermanos. Sin embargo, sí, debo reconocer que en Argentina, así como que decía, ¿y tienes que darle beso? Y él decía, Gaby, acá... Es normal, es natural. Normal, es el hecho del mate. Algo común. El mate en el que yo la bombilla succiono y después lo vuelvo a llenar y te lo paso a ti, lo vuelvo a llenar y te lo paso a ti. Yo decía, eso es antihigiénico. Claro, pero lo que tú estás planteando es algo bien interesante. Es la apertura con la que nosotros, como seres humanos, tengamos para lo diferente. El problema mayor en la pareja es el manejo de las diferencias. Pero eso no tiene nada que ver si sean matrimonios interculturales, que pueden ser entre maometanos y católicos o chinos. Ayer, por cierto, un paciente me contaba de una pareja intercultural en donde me dice, pero Janet, es que ¿cómo se manejaron? Ella es ecuatoriana y él es hindú, ¿sí? Entonces les dije, pues ella se adaptó. Claro. Entonces ella asumió la cultura del marido, que es lo que sucede en muchas ocasiones, especialmente con la mujer, que la mujer de alguna forma adopta de alguna manera todo lo que es el entorno masculino, el entorno del esposo. Pero eso es desde lo bíblico. En la pareja bíblica así era. En la pareja bíblica, cuando empezaron los matrimonios bíblicos, estamos hablando de hace 5,000 años, yo soy judía, y bueno, me he puesto a estudiar un poco la historia del judaísmo. Entonces, en la pareja, la mujer dejaba totalmente su hogar, incluso no volvía a ver a sus padres, para incorporarse totalmente a la norma del marido. Oye, pero ¿qué pasa si te casas con un yemita? Yo no creo casarme con un yemita. No, pero digo, si alguien se casa con un yemita. Sobre la pregunta que hiciste, son diferentes retos los que una pareja puede enfrentar. Serían los retos interculturales, interraciales, interreligiosos, y cada una de estas puede enfrentar distintos retos específicos o todos a la vez. Por ejemplo, el idioma es una barrera que no tuvieron que superar. El testimonio que escuchábamos hablaba, por ejemplo, incluso de problemas legales para poder estar ahí. Entonces, el inmigrante también enfrenta distintos retos que los que son locales, ¿no? Porque una pareja intercultural podría ser alguien, y tengo una conocida así, que es de origen zapoteca del Istmo, con alguien del Distrito Federal, ¿no? Sí, y ahí sí, incluso el idioma puede ser una barrera punto y las normas de enfrentarse. Entonces, este tipo de retos, ¿cómo se resuelven? Bueno, en la literatura hay sobre todo, digamos, 4 clasificaciones para cómo resuelven las parejas. Digamos, las que son integradas, aquellas en las que un poco debe ser la experiencia de ella, ambos validan la cultura del otro y se incorporan y va sobre ruedas el matrimonio. Las parejas en las que coexisten, que eso es muy típico sobre todo de las parejas interreligiosas, es cuando no se integran, pero tampoco hay conflicto y permiten a
a la otra pareja vivir su vida, incluso, por ejemplo, ¿quieres llevar a los niños a misa? Está bien. O voy a llevar a los niños a la mezquita. No son mahometanos, son musulmanes. Lo voy a llevar a la mezquita y la pareja no se opone, pero no va, no la acompaña. Ajá. Entonces, esas serían las que coexisten. Y las asimiladas es lo que está diciendo ella. Cuando un miembro de la pareja se asimila a la cultura dominante del otro. Puede ser porque a veces como inmigrante el otro es el que está en su casa, es el idioma. Por si el recién llegado pasa por un proceso de duelo porque tiene que enfrentarse a la pérdida a lo mejor de la familia, de la lengua materna, de muchas costumbres, de cultura, de también estar dentro de un grupo, ¿no?, al que pertenecía. Sí, claro, es lo que dices, así en la literatura se le llama. Ajá. El duelo del inmigrante. Ante este shock cultural, muchas veces tienden a asimilarse, pero puede pasar también, por ejemplo, en gente de distintas clases sociales, Así es. que la pareja, digamos que sea de una clase social menos favorecida, adquiere los hábitos de la otra porque la considera mejor. Entonces la asimilación va mucho en ese tenor de porque es mejor, o la mujer o alguien cede a la religión del otro porque finalmente lo convence o la convence, ¿no? Entonces esas son las asimiladas, y las parejas que de plano no lo resuelven, ¿no? Y, eso lo hablamos después de la pausa, ¿te parece? Claro. Muy bien, ya volvemos, no se vayan. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando de parejas interculturales. Si ustedes creen que se pueden adaptar las parejas de diferente nacionalidad, salimos a la calle a preguntar y esto nos contestaron. No, claro que no. Sí me adapto, sí me adapto. Si hay una especie de amor y de respeto, o sea, yo creo que pueden funcionar, que la pareja puede funcionar. Para nada, yo siento que estar con otro país, pues es mejor la cultura, la verdad. Adaptarse, me imagino que sí, más por las corrientes culturales que uno debe tener con ella. Al principio es muy fácil porque hay mucha atracción por las diferencias culturales, eso siempre es atractivo y ver cómo se relaciona diferente en otras culturas, pero después eso se vuelve una barrera que tienes que entender. Para nada, no creo que sea algo complicado porque sería primero conocer a la persona y así poderte adaptar a ella o los dos adaptarse. Depende de dónde sea, ¿no? Si es pues latinoamericano, por ejemplo, me parece un poco más fácil. Y si fuera, no sé, árabe o algo así, pues sí estaría más complicado, ¿no? Yo creo que sí sería difícil, habría aspectos pues difíciles, ¿no? El choque cultural a veces es fuerte, pero creo que valdría la pena. No, yo creo que no. Las parejas extranjeras es lo mío. Yo siento que es hasta mejor, porque puedes conocer otras culturas y embargo, ¿no? Por ello es igual. Pues mira, la cultura de nosotros a veces buscamos la europea nada más. Depende para que lo quieras, ¿no? Si quieres formar una familia, como que quieres educarla con los mismos valores. En cambio, si es una cultura diferente, como que sería más complicado. Si quieres nada más salir, echar relajo, viajar, convivir, creo que se aplicaría una pareja de diferente cultura. Pues vemos que las respuestas son muy variadas, ¿no? Aquí esta chica nos decía, pues depende para qué lo quieras, ¿no? Si es para un ratito, pero si ya quieres formar una familia, entonces tienes que buscar a alguien similar a tus costumbres y a tu educación. No sé qué opinan ustedes. También nos decían de un choque cultural. ¿A qué nos referimos con un choque cultural? Mira, por ejemplo, en Viena conocí una pareja que ella era mexicana y él era vienés, ¿no? Entonces, el choque cultural es, llegas a otro país donde para empezar se habla otro idioma, ¿no? Obviamente tienen otras costumbres, otras conductas, bueno, es decir, somos seres humanos y en ese sentido hay semejanzas, pero hay cosas que sí son, digamos, del tipo de personalidad, por ejemplo, de los vieneses, son de un tipo de conducta un tanto más aislada, más separada, y eso le generaba a ella mucho conflicto, ¿no? Ella, por ejemplo, eso deseaba, poder convivir con mexicanos, simplemente para poder bromear y estar platicando, porque eso no le daba la familia de su esposo, que eran vieneses, eran muy serios, muy de otro tipo. Entonces, ese es el choque cultural. Te puedo contar de otro caso también, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, conocí hace muchos años a un ferrocarrilero jubilado, y él era mexicano, pero él era del estado de Zacatecas. Entonces, para él llegar a Oaxaca y ver la abundancia de la naturaleza, desde ahí para él eso fue un
un choque le parecía, y así lo decía, que estaba en otro país, a los zapotecas hablando en zapoteca, un idioma que no entendía, en un entorno físico que era radicalmente distinto a lo que él conocía. Ese es el choque cultural, toda esa serie de elementos que no conoces, la forma de hacer la comida o simplemente los alimentos, ¿no? El chile, Pero las eso parejas también que tenemos con personas que no, bueno, con países que no tienen picante. ¿Y tu esposo ya come picante después de 15 años o no? Pobre, se ha adaptado, sí, pero la primera vez no sabes lo que le pasó. ¿Y las tortillas? No, y me dijo, ¿pica? Yo lo pruebo y digo, no pica. Y cuando estoy terminando de decir no pica, me doy cuenta de que sí pica y él ya lo había comido. Tuvo que hacer, pero se fue corriendo a tomar crema. Pero eso depende. Por ejemplo, yo que vine de Costa Rica, también fue para mí un choque cultural llegar a este país en donde la comida era diferente, en donde incluso les platico una anécdota. Tenía una señora que me ayudaba en la casa y la mandé a comprar espinacas. Hablando de choques culturales. Las espinacas en Costa Rica son unas hojitas afelpaditas en forma de corazón. Eso ¿No son era como las de aquí? No. Eran verdolagas, sí. Y entonces llega y me trae las espinacas. Y yo las volteo a ver y dije, ¿tú me quieres asesinar o qué me quieres? Entré en pánico, le dije, ¿qué fue lo que me trajo? Estamos hablando de choques culturales. Ahí está. Pero en la familia... Que pareciera que se habla el mismo idioma, pero no. El mismo idioma no. Yo vine bien aleccionada de las palabras que no debía decir. ¿Cómo cuáles? ¿Puedo? Sí. Son medio, aquí son groseras. ¿Puedo? Puedo decirlas. Decirlo. Yo dije, ¿puedo? Pues no es, perdón. No te parece tan ruda. Dije, no me parece tan ruda, ¿no? A ver, dilas, Janet. Ya entramos en un choque cultural. Exacto. Es un ejemplo de un choque cultural. Eso se llama error de atribución de las culturas. Ok. Bueno. A ver si puedes decirlas. Sí puedo. Sí. Bueno, la colilla en Costa Rica se llaman chingas. Ok. Entonces, cuando yo quería mandar a alguien, ya saben a dónde, decían, no, vete a colillar. Vete a colillar. Y era una manera en cómo... O llegabas a la tienda y decías, por favor, dame una chinga, ¿no? Bueno, no, también los fondos, los medios fondos en Costa Rica son chingos. ¿También les dicen chingos? Sí. Mira. O, por ejemplo, a los niños se les dicen huilas. Huilas. Y aquí la huila tiene otra connotación. Entonces, desde ese momento, yo llegué aleccionadísima. No puedes decir esto, no puedes decir el otro. ¿Por qué? Por la cantidad de estudiantes que venían de Costa Rica a hacer medicina o ingeniería o algunas medicina especialmente porque no lo había en Costa Rica. Pero para mí fue una fascinación ir a conocer la Merced. Pero tuviste ayuda. Escúchame, yo llego y digo, cuando veo el dulce de leche, esto es cajeta. Cajeta. En una mesa donde había muchas personas y cajeta es el aparato genital femenino. ¿Cómo crees? En Sudamérica, sí. En Argentina, cajeta es el aparato genital femenino. Y yo veo el dulce de leche y digo, sí, se parece a la cajeta. No. Bueno, pero yo quisiera irme un poquito a la intimidad de la pareja. Sí. No a la cultura como tal. Desde el momento en que nos casamos, cualquiera de nosotros, simplemente porque traemos normas y reglas diferentes, aunque vengamos de la misma grupo social, profesionales, cada uno de nosotros trae normas diferentes. Los pleitos entre una pareja es porque el dolor de panza se quita con té de anís. No, pero mi mamá dice que es con té de manzanilla. Y entonces empiezan las diferencias. No tenemos que ir a ver hasta irnos a la cultura, a la magno, cuando en el seno de la pareja tiene que haber una adaptación, un respeto hacia las diferencias y una aceptación de las diferencias. Ya en la hora de la convivencia, en el día a día. Ok, ¿qué nos atrae? Dijeron al principio, nos atrae la oxitocina. También, ¿eso nos atrae de las personas extranjeras? Nos atrae la persona. ¿Qué nos atrae? Nos atrae la diferencia. No, la diferencia. Nos atrae la diferencia. En algunos sí, pero en la realidad la atracción viene, es química, es el amor. Sí. Porque nos gustó. Aunque no te entiendas. La química. Aunque es la química. Por eso yo digo que el amor como tal, la entelequia así hermosa y bonita con la que muchas personas se casan,
Pues no es así, el amor implica trabajo, el amor implica compromiso, el amor implica intimidad, el amor implica pasión. Sí, quiero recordar precisamente Erich Fromm en El arte de amar, dice que es una lectura muy recomendable para todos, no solo para las parejas interculturales. Dice que el amor debe darse con comprensión, respeto, cariño y conocimiento. Estas son las primeras 4. Y para las parejas interculturales también debe haber diálogo horizontal y comprensión mutua. Entonces, solo de esa manera se puede establecer una relación entre iguales y que sea sinérgica, como dijimos al principio. También hay que decir que las costumbres son diferentes al casarse, ya que estaban en lo anecdótico. En la India, la mujer que se casa se va a vivir a la casa del marido y con la suegra, y la suegra está ahí 2 años o más, ¿sí? La mujer recibe dote, y si no está contenta a veces con la dote, ¿verdad? Lo dice, y esto ha originado que en India haya casos de nota roja en donde se quema con gasolina a las mujeres, por repudiar la dote o no aceptar, y son en la misma cultura, ¿no? Entonces, como ha dicho la psicóloga, se trata efectivamente de que en todas las parejas, incluso de la misma cultura y nacionalidad, hay diferencias, pero estas se pueden exacerbar o darse en maneras diferentes, ¿no? O matizadas, por ejemplo, entre los inmigrantes. En México tenemos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿sí? Millones. Entonces ellos tienen a veces que tener pareja allí, los que van solteros, ¿no? Y hasta uno que otro casado, ¿no? Que hemos conocido casos. Más de uno. Entonces cambian de pareja, hacen otra familia o tienen 2 familias, una allá y otra aquí, etcétera. Entonces los inmigrantes tienen lo que se llama un complejo o un síndrome que ha sido designado como el síndrome de Ulises, que es ese personaje de la literatura griega, ¿no? Que vuelve a donde está su esposa, ¿verdad? Penélope, ¿no? Después de muchos años, y tiene que matar a todos los pretendientes, ¿verdad? Entonces, este síndrome que experimentan todos ellos, ¿no? Es más exacerbado todavía por el anhelo de su tierra. Claro, como quiera allá comen y hacen muchas costumbres, ¿no? Sobre todo las etnias. Pero pensemos qué pasa en nuestras 62 etnias y lenguas al interior del país. Sí, y hablando precisamente de estas diferencias que tú estás comentando, Eduardo, y de esa química que se da entre 2 personas de diferente nacionalidad, les vamos a presentar la historia de Isabel y cómo también un hombre iraní se puede enamorar de una mujer occidental. ¿De qué manera se dio? Chéquenlo. Yo soy periodista y el motivo de ir a Irán fue que en 2011 iban a realizar la primera conferencia internacional sobre movimientos islámicos. Yo creo que de todo lo que vi o lo que conocí, lo que más me impactó fue es el choque cultural. No podía salir sola a la calle de ninguna manera, ser como muy prudente en qué puedes llevar, qué no puedes cargar contigo, qué puedes hacer en la calle. Tocar a los hombres, imposible. Otro aspecto también difícil para mí era usar el rusarí, el velo, porque de entrada hacía calor. O sea, era septiembre, pero todavía se sentía calor en Teherán. Y no estás acostumbrada a estar cubierta la cabeza, ¿no? Entonces, era muy difícil porque, pues, en la dinámica de repente a los reporteros que estás corriendo, que vas, y aparte yo tenía que usar como túnicas medio largas, entonces corría, se me bajaba el velo, alguien estaba atrás de mí deteniéndomelo. Yo de repente les decía, bueno, pero ¿qué pasa si en privado, con la gente que ya tenía confianza, me quitaba el velo? Pero no, es que las mujeres son algo tan preciado, es precioso que queremos protegerlas, cuidarlas, porque probablemente si tú estás mostrando las piernas o con un escote o algo, puedes como provocar que te hagan algo. Yo vi hombres guapísimos, mujeres hermosas, pero de repente incluso voltear a ver a alguien como acostumbramos aquí en México, que nos da vuelta a la cabeza, era como de, ¿por qué lo ves? ¿Qué le ves? Entonces era como también cuidar esa parte de ir como un poco así como caballo viendo hacia el frente. Conocí a alguien muy, muy especial y fue como la parte más dura quizá de todo el viaje, que fue fantástico. O sea, periodísticamente salió muy bien. Yo decía, hijo, habiendo tantas personas en el mundo, tantas, me gusta el que no habla español, que no habla inglés, que habla persa, que es militar y que además tiene un rango y un trabajo tan delicado que de verdad era un peligro como que estuviera cerca de mí emocionalmente. Digo, a mí me podría haber salido barato si se hubieran
sabido del romance, porque bueno, a mí me deportan y no pasa nada, o sea, bueno, no regreso a Irán, pero para él hubiera sido una consecuencia muy grave. Fue como una relación muy intensa, muy padre, de verdad, muy padre, y aparte rara porque él no hablaba español y inglés muy poco. Entonces era como casi comunicarnos escribiendo y de repente, no sé, yo le enseñaba alguna palabra en español que seguramente él no sabía qué significaba y él me decía alguna en persa que yo tampoco le entendía, pero era como, está padre, o sea, está bien, es como para decirnos que nos queremos. Pero en realidad era, o sea, mucha comunicación verbal no hubo, pero estuvo muy bien, o sea, era como algo muy padre y de verdad ya para llegar a plantearte si él podía dejar todo en México. Me pone triste finalmente porque digo, chin, qué lástima, o sea, qué lástima que lo que más me ha gustado es lo único que no puedo tener. Pero al final también está padre, es como una buena historia que digo, híjole, solo por esa historia valió la pena el viaje. O sea, solo por eso fue como fantástico arriesgarte y esconderte y pasar todo lo que viviste. Gran experiencia la que vivió Isabel con este iraní, pero también vemos ahí varias cosas que son muy complicadas, ¿no? Por decir, ella decía que a los hombres ahí no se les puede tocar. ¿Por qué no se les puede tocar a los hombres? No lo permite es el parte Islam. de la religión. Sí. No le permite. Y él decía que podía tener consecuencias muy graves si se entera de este romance. ¿Por qué, Eduardo? Debido a las represalias sociales en el Islam, no sé si es el caso en Irán, ¿no? Hay veces en que no solo se repudia a la mujer, ¿no? Sino la mujer que es infiel puede llegar a ser apedreada. No recuerdo el país exactamente, pero pueden ser lapidadas las mujeres. Hasta ese sí, porque ella nivel decía que a ella nada más la podían expulsar del país, pero él, si se queda, pues tiene consecuencias muy graves, ¿no? Pero así es. Yo creo que uno de tus invitados podría darnos una mucha mejor respuesta. Es el señor Mohamed. ¿Mohamed? A ver, Oscar, antes de ir con Mohamed, ¿tienes alguna llamadita? Sí, tenemos una llamada. Esta es de Nairda del Ángel Benítez del DF. Nos dice, mi pareja es musulmán. Ha sido difícil la convivencia porque predominan las cuestiones religiosas, las cuales se manejan a su conveniencia. A pesar que he tratado de adaptarme a él, se impone mucho. No le gusta México ni la comida. A pesar de esto, llevamos 7 años viviendo juntos y tenemos una niña. Y ocurre mucho en estas parejas que siempre uno de los dos es más religioso que el otro, entonces allí es precisamente donde se puede equilibrar, porque si los dos tuvieran una religión evidentemente distinta, pues sería tal vez más un conflicto mayor para la relación de pareja. Y de hecho yo creo que de eso nos puede hablar Mohamed, pero tenemos poco tiempo, ¿verdad, Gaby, para ir a la pausa? Pero ¿nos puedes adelantar algo, Mohamed? Claro, no, de hecho no son represalias, son normas que vienen desde la cuna hasta la tumba. Es decir, el hombre y la mujer no pueden tener un contacto como estamos acostumbrados en Occidente. No puede haber un beso entre dos personas que son de diferente familia, de diferente cuña. Entonces es importante entender que esa diferencia uno tiene que adaptarse. Que yo no salude a una mujer con la mano no implica que yo no tenga un aprecio por ella. Muy bien. ¿Y continuamos contigo después de la pausa? Claro. Para que nos cuentes también un poco de tu historia. Claro. Ya volvemos. Que todos los mexicanos somos cálidos, apapachadores, cariñosos y amables con los extranjeros es un cliché. Y es que la fiesta, la alegría, la música y la comida nos da identidad. Pero, ¿cómo nos ven los extranjeros? Además de todas las características mencionadas, ellos también ven en nosotros falta de compromiso, una sexualidad deficiente, machismo y deseos de control. ¿Cómo podemos ser tan contradictorios? A pesar de eso, muchos extranjeros deciden quedarse en México para tener una pareja y consolidar una familia. Mantener una relación de pareja con una persona de otro país resulta más frecuente gracias a los avances de la comunicación y los transportes. De hecho, es en el siglo XXI cuando han aumentado las parejas mixtas en todo el mundo. No obstante, aunque las distancias físicas se superen, a menudo quedan otras distancias de tipo cultural con las que las parejas lidian diariamente. ¿Cómo viven las parejas interculturales en este país lleno de contrastes? ¿Cómo es que logran entenderse? ¿Cómo se supera el choque cultural? ¿Será cierto que para el amor no hay fronteras?
¿Y será cierto que para el amor no hay fronteras? Porque bueno, una cosa es lo que se dice de nosotros y otra cosa es a lo mejor un mito, ¿no? Siempre se dice que los mexicanos somos muy alegres, somos de fiesta, somos como muy hogareños, muy apapachadores, pero ¿qué tanto esto nos ayuda a aceptar a una persona extranjera en nuestra vida? Esto será ya parte de esa comunicación y de aceptar esas diferencias de las cuales han estado hablando ustedes. Y Mohamed precisamente nos hablaba de esta cultura iraní, que era lo que estamos comentando del testimonio de Isabel. Y en este caso, Mohamed, tú eres islámico y tu esposa era católica. Sí, mi esposa ¿Cómo era lograron católica. unirse y llegar a acuerdos? Bueno, de hecho ella me conoció antes de que yo fuera musulmán. Ella vio incluso el cambio de una religión a otra, lo palpó totalmente cómo iba a ser. Y aún así la relación entre ella y yo siguió siendo cercana. Prosperó, ajá. Se esperó. En 1993 yo tomé el Islam. Ella ve todo el proceso, incluso ella es de alguna forma mi interlocutor con mi familia, porque mi familia no lo aceptó de entrada. Entonces ella fue la interlocutora y ya para 1996 finalmente decidimos tomar en matrimonio entre nosotros. Ella siguió llevando su religión católica, yo llevé el Islam. Y respetando estas diferencias. Respetando la diferencia, ¿no? Ajá. Ella sabía, y yo siempre se lo dije, sabes, yo soy musulmán, ya estás totalmente de acuerdo con este asunto, entonces yo nomás te digo, el día que tú quieras leer, lo que quieras leer, cuando lo quieras leer, adelante, lo que quieras que yo te explique, te lo puedo explicar, porque finalmente desde el principio yo fui muy activo dentro de la comunidad musulmana. Y entonces, para 2006 ella decide finalmente abandonar su religión y tomar la mía, pero muy vaciado porque porque definitivamente llegó un momento en que tenía tantos libros que yo creo que ella misma le empezó a dar curiosidad. A la curiosidad, a ver qué es en sí el Islam, porque escuchaba unas cosas de la televisión y otras cosas de la gente y otra cosa de lo que yo le decía. Y entonces ella empezó a leer poco a poco, hasta que finalmente ella se convenció que su camino sí era el Islam. Y en parte sí es cierto lo que mencionaban hace rato, cuando dos personas son muy religiosas, no hay problema, si son de la misma religión o si tienen el mismo objetivo religioso. Si la cuestión es que son dispares, empieza a haber enfrentamientos y ha habido separaciones. A mí me consta dentro de la comunidad musulmana, ha habido gente que es católica, generalmente las mujeres son las que llegan a ser católicas y los hombres musulmanes, y esa relación jamás se compenetra. Hasta el grado tal que de pronto empieza a ser una rebatinga, ¿no? O sea, un choque y yo los quiero llevar a la iglesia, no, y yo los quiero llevar a la mezquita. Por decir, con los hijos, ¿cómo le hacen? Total. ¿Cómo les explican que ellos decidan? Ese es el asunto. Que definitivamente en el Islam sí hay una cuestión muy delicada. Y eso es lo que nosotros siempre le decimos a los hermanos cuando tienen en idea casarse con un no musulmán. ¿Sabes qué? Dile de entrada que tus hijos tienen que ser criados como musulmanes. Si lo acepta, está bien. Puedes continuar con tu relación, pero si no lo acepta, es mejor ahorita que el día de mañana diga que tú le engañaste. ¿Pero ellos pueden llegar a una edad en que puedan decidir? Lo que sucede es que nosotros consideramos que el monoteísmo es el mejor regalo que se le puede dar a un niño. Y entonces definitivamente nosotros lo que hacemos es preparar a la gente de entre los nuevos musulmanes y decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que tomar en cuenta esto antes de tomar una relación con vías a un matrimonio. Y entonces lo que hemos conseguido es que este tipo de cosas ya no sucedan, pero en el principio sucedieron no uno o dos casos, hay muchísimos casos, ¿no? Y en este caso, bueno, está comentando Mohamed, es por una diferencia de religión, ¿no? Que bueno, ahora ya están en la misma, su esposa y él, pero hablamos de estas culturas que son tan diferentes, ¿por qué hablamos también de esa atracción que tenemos por el otro? Pensamos siempre que una cultura extranjera es mejor que la de nosotros los mexicanos, ¿por qué siempre pensamos eso? Porque de hecho en algunos de los sondeos creo que así lo mencionaban. Sí, las personas que comentaron eso, que era un atractivo extra, ¿no? Es el plus que puede haber en una relación, o incluso aunque no lo tome muy serio, pero sí puede haber ese conocer, esos nuevos desafíos, de alguna manera estimulan la convivencia de la pareja. Y es efectivamente, puede ser muy atractivo, por ejemplo, conocer a alguien que te induce a otro tipo de hábitos alimenticios o de costumbres, o la relación, por ejemplo, entre las personas, o las festividades. Por ejemplo, en la embajada de Irán
se celebra el Nowruz, y en esa ocasión, por ejemplo, también es sorprendente ver que todos los hombres se besan con una familiaridad, y no solo familiares, sino entre todos ellos, ¿no? Toda la comunidad que estaba ahí. Entonces, ese tipo de cosas te pueden parecer a ti sorprendentes, ver lo que le llaman en esta festividad la mesa de los 7 platos, que es una fiesta de colores. Eso puede ser algo muy atractivo si quieres estar con una iraní o un iraní, ¿no? Claro, de hecho tenemos un sondeo, Gaby, el de saldrías con una mujer extranjera para conocer qué es lo que opinan los hombres, ¿no? Acerca de si saldrían y por qué saldrían con una mujer extranjera, para conocer cuál es su punto de vista. Eduardo, ¿querías comentar algo? Sí, lo que quiero decir es que en el fondo, en las religiones, cuando se da esta conversión, ¿sí?, se deben buscar bases mutuas. Por ejemplo, el Islam habla de las religiones del libro, ¿no?, que son el cristianismo y el judaísmo, ¿no?, y que son más cercanas, digamos, más afines, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, buscar por ahí puentes, medios de enlace, que no sea la diferencia religiosa de creencias o la ideología, la visión del mundo, lo que separe, sino lo que una y enriquezca. Ese es el objetivo de las parejas interculturales, ¿no? Y esa sinergia tiene que darse. De otra manera, la vida es imposible. Bueno, pues vamos a presentarles este sondeo de si saldrías con una mujer extranjera. Vean qué contestaron. Pues yo creo que sí, para vivir la experiencia, ¿no? Primero tienes que conocer a esa persona, sus raíces, a lo que está acostumbrada. No necesariamente le llamaría extranjera, ¿no? O sea, finalmente si fuese de este país o de otro, la misma comunicación humana sería la misma. Las naciones en el motivo ya de relación humano creo que no tiene que ver algo que sí es extranjero, ¿no? Sí, me gustaría la experiencia. Pienso que crecería como persona y sería interesante y divertido. Pues no, en estos momentos tengo novia y no estoy interesado en alguna pareja extranjera. No como prioridad, ¿no? Pero parece que sí me adaptaría, ¿no? Pero no sería una inquietud, vamos, de buscar algo extranjero. Pues de hecho ahorita estoy saliendo con una y realmente creo que estoy muy contento, que vamos muy bien. Yo creo que sí, yo creo que es el paso que uno necesita dar, digo, sin que ello implique que van a mejorar la relación, pero sí de alguna manera, que creo que de alguna manera permite dar una certeza, permite caminar juntos. Yo sí me animaría, por aprender y porque aprendan también de mí. Pues no sé, a priori contestar eso está muy difícil, ¿no? Habría que ver, pero sí me aventaría a ver qué pasa, ¿no? Bueno, eso yo creo que sería dependiendo, ¿no? De cómo sea la relación, ¿no? No, bueno, así tampoco está tanto. Bueno, pues parece que la mayoría de los hombres no se la pensaron, ¿verdad? Dijeron que sí les gustaría salir con una mujer extranjera. Y bueno, aquí precisamente estoy con Philippe, quien es alemán, tiene poco tiempo en México y me gustaría saber, me dices que tienes una novia extranjera, bueno, es una novia mexicana. Sí, tengo una novia mexicana aquí en México. ¿Qué te llamó la atención de esta mujer mexicana? Pues es muy hermosa y es más cariñosa que las mujeres alemanas en general. No sé si todas las mexicanas son así, pero al menos ella sí. Ella sí. ¿Cómo son las alemanas? No sé, primero son un poco más altas. ¿Más altas? Sí. ¿Entonces te gustó por bajita la mexicana? Pues sí. Aquí en México dicen chiquitas pero picosas. Sí, así es. ¿Así es? Mira, lo entiende muy bien, ¿eh? Ajá. Entonces te gustó porque es más bajita. Sí. Las alemanas son altas. Sí, son más, pero eso también me llama la atención. Ajá. No, pues las alemanas en general sí son un poco diferentes y tal vez unas no son tan cariñosas. ¿Son más frías? No, en general, eso no lo puedes decir. Unas así, pero tal vez son un poco más independientes. ¿Son más independientes las alemanas? Sí, pienso que sí. ¿Y la mexicana no? O sea, depende un poco más de ti, te toma en cuenta para muchas cosas. Sí, en general creo que sí. ¿Y eso te gustó? Sí, eso me gusta. ¿Eso te gusta? Sí. ¿Y te piensas quedar a vivir aquí en México? Es que ahora hago un servicio social aquí con la organización AFS y ya llevo 6 meses, pero en julio ya me tendría que ir. Y entonces no sé qué hacemos, porque yo también obviamente tengo una familia en Alemania y ellos me extrañan y ya me quieren ver. Y entonces pienso que primero voy a regresar y tal vez me voy a llevar a ella.
Ah, ok. ¿Ya han platicado de este tema, de irse a vivir a Alemania? Sí, pues sí, ya hablamos de eso, pero por ejemplo yo todavía tengo que estudiar y eso es un poco problemático porque obviamente no la puedo mantener de esa forma, pero vamos a ver, vamos a encontrar una solución. Oye, ¿y ella ya conoce un poco más de tu cultura? Sí, pienso que sí. Pues ¿se ha adaptado? No, pues yo me tengo que adaptar. ¿Tú te estás adaptando a ella? Sí, porque yo estoy aquí en México, pero pienso que ella ya se daba cuenta cómo somos los alemanes, que tal vez somos más directos. Eso es una diferencia grande, que por ejemplo, cuando ella dice, mira, hice mis uñas, y yo, ok, y ella se enoja. Cosas así. Muy bien. Y que a veces decimos que pensamos, y eso tal vez no les gusta mucho a las mexicanas. Es que eso es importante, ¿no? Él dice que ellos son como muy directos, dicen las cosas como van. Y nosotros los mexicanos siempre estamos acostumbrados, o las mexicanas también, a que todo lo disfrazamos y lo decimos bonito y apapachador, y lo decimos de hecho en diminutivo. Oye, mi amorcito, ¿me puedes traer esto? O sea, esa es una parte y una diferencia de dos culturas totalmente diferentes. En efecto, y además pega fuerte, ¿eh? Cuando tú escuchas que tu pareja le dice a alguien, hey, mozo, ¿más café? Tú dices, no seas grosero. Y él dice, es un mozo. Con cariño. Es un mozo y no tengo por qué pedirle más. Estoy siendo amable. No, está siendo amable de acuerdo a su cultura. Pero de acuerdo a la nuestra, podrías decir, hey, joven, ¿me podría regalar un poquito más de café? Una vez yo dije, señorita, ¿me puede regalar un poco más de la bebida que estaba yo tomando en Argentina? Y me dijo, no se la puedo regalar, se la puedo cobrar. ¿Qué tal? Y dije, sí, yo quería pagarla. Pero estás hablando del lenguaje. En efecto. Y son normas sociales y normas que son problemáticas a la hora de casarte. No importa si te casas con un extranjero o con un propio. Pero es la misma lengua, castellano. Sí, pero de todas maneras van a haber diferencias en la pareja. Claro. El éxito de una pareja es cuando pueden manejar las diferencias. Oigan, yo quiero ir a otra frontera que es el internet para compartirles entonces lo que nos han comentado hasta el momento. Nos dice, por ejemplo, Jimé Menéndez, aunque hablen el mismo idioma, es difícil, pero no imposible. Es súper bonito, yo lo digo por experiencia. Saludo a David Guerrero, a Dulce Samilat María Flo, a LCCF. Nos dice Jesse Amador. LCCF dice, si así es difícil viviendo en la misma zona, a veces la misma colonia, supongo que también es difícil de otro lado, quizá porque nunca me ha tocado. Jesse Amador, yo no me fui a otro país, pero sí a otro estado. Yo soy de Veracruz y mi esposo del DF. Es muy difícil extrañar a la familia, a los amigos, al trabajo, las calles, la forma de vida. Mi vida dio un gran giro y más que ya tengo una bebé, pero con amor, comunicación y el apoyo de mi pareja ha hecho que poco a poco me vaya adaptando. Gloria Rivera, mi novio es chileno, vive en Australia. Nos conocimos por internet, pero ya nos hemos conocido en persona y conocemos a nuestras familias y estamos en el proceso de migración y nos pone con muchos signos de admiración. ¡Me voy a Australia! Allá nos casaremos. Es una decisión difícil, pues jamás pensé dejar mi país, familia y amigos, pero vale la pena, pues lo amo. Hemos pensado en todo, no solo en el amor, pues a veces, aunque los dos hablamos español, no entendemos lo mismo. Y así muchas cosas. Las costumbres son diferentes, pero al final creo que durante estos 5 años de relación, el 80% han sido ganancias. Por ejemplo, he aprendido a hablar chileno, ¿no? Nos dice. Marmal, yo conocí a un turco por internet. Llevamos casi 10 meses de relación y no cambio esta experiencia por nada. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Vaya. María Carolina Ángeles, existen muchas mexicanas casadas con suizos. Ellos ayudan mucho en casa y son fieles. Ellas están dispuestas a tener hijos y las suizas, por lo general, no. A lo mejor trabaja en la embajada suiza y está haciendo promoción también. Mónica Osorio, yo creo que es más fácil, adaptarse a la forma de la mujer acá en México. Los hijos varones se casan y pone entre comillas, y se arriman a la cultura de la pareja. Sin embargo, las hijas mujeres se quedan con las costumbres de la casa y ahí es donde entra el marido. En Twitter nos comenta Connie Rivera, no es fácil, mi esposo es de Oaxaca, yo del DF.
Y a veces tenemos que negociar mucho la comida, la religión y las costumbres. Pero hay una palabra clave, ¿no? Respeto. Respeto, pero sobre todo negociar, querer llegar a un acuerdo. Negociación, No es fácil, acuerdos. pero lo logran. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, así que no se vayan porque falta mucho de Diálogos en Confianza. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos hablará del cáncer de ovario, uno de los cánceres que representa elevada mortalidad. Si quieres saber qué estudios se necesitan para su detección oportuna y cuáles son los factores de riesgo para padecerlo, aquí te esperamos. El martes, Cristina Jauregui te espera para platicar sobre lo que significan los noviazgos para los adolescentes, pero sobre todo para los papás, quienes son los que a veces entran en verdaderas crisis. El miércoles, deja que el humor inunde tu entorno y aprende a ver las cosas de forma grata y divertida. Marisa Escribano te espera para hablar del humor en nuestra vida. Y en Viernes de Pareja, nuestro tema es Me enamoré y me estafaron. Cuando hay abuso de confianza, no solo se afecta la economía del otro, la traición y el engaño es lo que más duele. Si quieres asistir al estudio, comunícate a los teléfonos 5341-1193 y 5341-4687 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pues ahí está la cartelera para la próxima semana en Diálogos en Confianza, así que no se lo pierdan a partir de las 9:30 de la mañana. Y bueno, ya hablamos en este programa que la religión puede ser un tema que crea conflictos dentro de una pareja intercultural. Vamos a ver la siguiente historia. Cuando conocí el Islam fue en Estados Unidos, radicaba allá. Cuando regresó a México no había Islam aquí a mi conocimiento, tenía mucho tiempo que no estaba en el país. Empecé a buscar por las redes de internet hasta que llegué a una comunidad musulmana. Islam es una religión, catolicismo es otra religión, México es una cultura, países árabes son otra cultura. Entonces fue un poco difícil de poder explicarlo a mi familia, de que ellos me aceptaran como musulmana, pero como musulmana mexicana, con mis costumbres mexicanas, con mi forma de vestir mexicana, con mi idioma mexicano, mis familias, amistades mexicanas. Después de que ya empecé a venir al centro, a la Sociedad Musulmana de Mujeres Islámicas aquí en México, tuve la oportunidad de conocer físicamente a la persona que es actualmente mi esposo. Él es de Irak y principalmente tuvimos tiempo de conocernos, meses de conocernos para platicar, se podría decir. No tanto como un noviazgo, pero para dejar saber quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Y bueno, finalmente se llevó la oportunidad de que ambos decidimos casarnos. Existe una librería islámica aquí que puedes contactar más cosas y más dudas que tengas sobre cómo llevar una relación, y más ahora cuando me casé con una persona de un país islámico, de un país del Medio Oriente, y que también es musulmán y de otra cultura. Entonces hay un libro que te habla sobre los derechos y obligaciones de la mujer. Entonces no fue tan difícil. Cuando te basas en ese libro sabes que a lo mejor tú estás acostumbrada a hacer lo que quieras, pero cuando llega este paso del matrimonio en el Islam tienes que dejar muchas cosas. Esa parte de convertirte a musulmana. Siempre he sido una mujer independiente desde joven, desde antes del Islam y después del Islam también. Antes de casarme también había sido una persona independiente, nunca estaba esperando depender de alguien, siempre he trabajado. Entonces cuando llega el punto de que me caso con esta persona, él es un mamá reservado de que no, me gustaría más que estuvieras al pendiente de cosas de casa. Pero si tú quieres trabajar, es decisión tuya. Me lo dijo así de una manera muy sutil. Si quieres trabajar, trabaja. Siempre has trabajado. Pero no quiero que me digas, estás cansada, me duele la cabeza. Y bueno, me hizo pensar. Creo que eso fue el primer cambio más fuerte que tuve en mi vida. Por supuesto que es un cambio totalmente diferente, fuerte, como ella lo está diciendo, y cómo adaptarnos a otras costumbres y creencias sin dejar de ser uno mismo. ¿Cómo le hacemos? A ver, Eduardo. Bien, miren ustedes, si acudimos al concepto de plasticidad cerebral, esta es diversa en el hombre y en la mujer.
La mujer tiene más plasticidad cerebral, puede hacer más cosas al mismo tiempo, 2 o 3, etcétera. El hombre no puede hacer eso. Entonces, a mi juicio, si tomamos en cuenta esa plasticidad cerebral, las mujeres tienen mejor capacidad de adaptación, por un lado. Nos falta hablar también de las cuestiones legales. No todas las religiones aceptan los derechos humanos, eso hay que decirlo, porque los derechos humanos provienen de una época, que es la época del iluminismo en Francia, ¿verdad? Y esos derechos humanos pertenecen al occidente. Sin embargo, hoy tienen un reconocimiento universal, ¿no? Hablando así genéricamente. Entonces, siempre hay que respetar los derechos humanos. Esa es una muy buena guía. La segunda guía legal, importantísima en México, es la legislación vigente. Yo que soy apenas un abogado en ciernes, apenas estoy en la Facultad de Derecho, ¿no? No he concluido mis estudios. Fíjense ustedes que nuestra Constitución pone en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer y legalmente se protegen varios valores. ¿Cuáles son esos valores? Primero, la libertad de elección de la pareja, la libertad sexual. Segundo, la libertad de tener los hijos que se quieran y en el espaciamiento que se quieran. Eso está en el artículo 4 de la Constitución. De tal suerte que entonces, ¿sí?, si apelamos también al segundo artículo de nuestra Constitución, ahí dice que se han de respetar todos los usos y las costumbres de todas las comunidades indígenas. Esto nos da pista sobre las obligaciones legales que tenemos cuando establecemos relaciones de pareja que sean interculturales. Claro, pero el respeto a la ley es fundamental. Así es, y bueno, yo creo que también hay un tema importantísimo del cual no hemos hablado, que es la sexualidad. ¿Qué desencuentro se puede tener con el otro cuando se tiene una pareja intercultural hablando de sexualidad? Mira, la sexualidad es uno de los temas más complejos que existe. De hecho, la sexualidad como tal es el motor, es el impulso hacia la vida. Yo soy clínica, entonces al ser clínica mi lenguaje es un poco diferente. El hecho de las costumbres y usos son los que norman en muchas ocasiones la sexualidad. Por ejemplo, en comunidades fundamentalistas, ortodoxas, ¿sí?, el manejo de la sexualidad está tipificado. Pueden tener relaciones en tales momentos, pueden no tener relaciones en tales momentos, y no se maneja con la función del placer, como lo hacemos, por ejemplo, la gente en su gran mayoría, sino desde el punto de vista de la procreación. Entonces, la sexualidad pasa a un segundo término. Lo más importante es la procreación y la continuidad. Tiene sus valores, tiene sus fundamentos, pero no desde el punto de vista de cómo hoy en el occidente vemos la sexualidad y la necesidad del placer y de la satisfacción de la pareja. Hoy en consultorio sí es un tema muy importante el aprendizaje de las partes eróticas de cada uno para que puedan darse placer. Por decir, ¿los judíos cómo es, Janet? ¿Cómo se ve la sexualidad? Yo soy una judía abierta, pertenezco a otra cultura. Tengo entendido que en los judíos ortodoxos la libertad entre la pareja, siempre y cuando no dañes al otro, es permitido. Y es interesante, tanto los musulmanes como los ortodoxos, el por qué nos protegen, nos ponen ropas a las mujeres. De alguna forma, todas nosotras, el hombre es visual desde el punto de vista de la sexualidad. El hombre le llama la atención, la mujer, nomás con verla. Nosotras las mujeres somos auditivas. Para nosotros es muy importante la audición. Tan es así que ahí empiezan de alguna manera las diferencias. El hombre quiere luz a la hora de tener una relación sexual y la mujer quiere tener oscuridad. Y entonces en el diálogo y en la negociación pues tienen que quedar a media luz, ¿no? Para poder tener una relación agradable. Eso es una negociación que al final es lo que tenemos que aprender a hacer. Vamos a negociar las diferencias, ya sean culturales, de creencias o religiosas. Así es. Y miren, aquí estoy con Rosario Ruiz, quien tiene una relación con un nigeriano. Sí.
¿Desde hace cuánto tiempo, Rosario? 4 meses. 4 meses. ¿Y cómo ha sido esta adaptación a otra cultura? Pues él ha sido muy tolerante, de parte de los dos. Él está aprendiendo a hablar español, yo hablo poco inglés, estoy aprendiendo más con él. ¿Cómo se entienden? ¿Con el poco inglés? Con el poco inglés, el poco español y a señas. Y a señas. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil, las cuestiones personales. ¿Cómo cuáles? En lo que queremos. O sea, sí fue un amor a primera vista, pero él ahorita se siente un poco intimidado por no conseguir trabajo. Es lo que nos impide estar juntos más tiempo como quisiéramos. O sea, quisieran vivir ya juntos. Sí. Ajá. Sí, vivir juntos, pero hasta que él encuentre trabajo, así lo ha planteado y bueno, yo lo respeto. Oye, ¿y en cuanto a la sexualidad? Ya que hablábamos de este punto. Pues no hay ningún problema, todo normal. ¿Qué es normal? O sea, sí, vamos a explicar un poquito qué es normal. Por decir, a diferencia de otras parejas que has tenido, a lo mejor mexicanas, ¿hay algo diferente, algo que te llame la atención, que tú digas, me acoplo mejor sexualmente con él por esto otro? Él es un poquito más frío. Yo soy la que tengo que invitarlo un poco más. Okay. Tú lo tienes que seducir un poco más y él se va acercando de acuerdo a tu ritmo. Sí, así es. ¿Y te sientes satisfecha con esta relación? Sí, muy satisfecha. A ver, Efraín, ¿qué opinas? Perdón, estaba hablando aquí. Estábamos chismosos. No escuché. No escuchaste lo que estaba diciendo el testimonio. Hay que poner más atención. Perdón, me distrajo. Ella tiene una relación con un nigeriano, está hablando de esta parte de la sexualidad, que ella tiene que ser un poco más seductora y él es más frío. Es lo que comentábamos, que se nos hacía raro que un nigeriano fuera así, esperaríamos algo más cálido de su parte, pero bueno, así puede ser su personalidad, no sé si así no lo podría generalizar. Por ejemplo, la famosa frase esta de la posición del misionero, se dio porque los misioneros cristianos que llegaron a estas áreas de las islas de las Filipinas se sorprendieron ante la diversidad de posiciones sexuales que tenían los nativos, y entonces ellos dijeron, no, nada más es de una sola manera. Entonces de ahí vino la frase de la posición del misionero. Entonces esa es una cuestión cultural, puede ser una cuestión de personalidad. Hay algunas que tienen que ver con la religión. Por ejemplo, los Sikhs sí tienen una periodicidad para tener relaciones sexuales, por ejemplo. Hay algunos que tienen la abstinencia total, como los Brahma Kumaris, y hay otros que no tienen ese problema con respecto a la sexualidad. Claro. Finalmente, y algo que comentaba ella, que se comunicaba con su pareja a través de señas, y supongo que de caricias, ¿no? Porque finalmente lo más importante que tienen es ese enganche por el amor que se tienen. Por la química que hay. Yo diría amor, yo no sé creo si en el amor amor. o es química. A ver, Eduardo, has estado muy atento y quieres hablar. Es necesario puntualizar dos cosas sobre la sexualidad. Ajá. Primero, que no se nace con ella, se construye, se va haciendo a lo largo de la vida hasta que nos morimos. O sea, siempre es algo en construcción que tiene que ver con la cultura. Todo, la sexualidad es un todo. La historia, la identidad personal, ¿verdad? Las influencias en los valores en el medio, todo eso influye en la sexualidad. Entonces, las parejas interculturales son una maravillosa oportunidad para desarrollar la sexualidad, que no puede ser reducida a mera genitalidad. Claro. Eso que quede bien claro. Sí. Entonces, esa sexualidad se desarrolla no solo en el plano físico, genital, sino en el emocional y el mental, e incluso tiene hasta proyecciones místicas y espirituales, por ejemplo, en el tantrismo, ¿no? Que podríamos hablar de eso. De tal suerte que entonces hay que hablar de esa sexualidad a partir, en general, yo creo, de algo que se llama la espiritualidad laica. Fíjense, espiritualidad laica. Casi siempre se asocia espiritualidad con religión. Y de tal suerte que en la espiritualidad laica hay un amplio abanico de posibilidades, ¿verdad?, que permite esta convergencia en las parejas interculturales. Así es, Gaby. A mí me parece que el tema sexual, más que con cultura, tiene que ver con biografía personal. También. Yo, como terapeuta de pareja, he visto
muchísimas variantes de la sexualidad en personas de la misma cultura que incluso generan más conflicto que entre dos culturas. Tengo varias parejas que no son de la misma cultura que el aspecto sexual lo manejan perfecto. El problema es otras cosas y nos referimos a lo mismo. Regresar a esta parte de mi bienestar es tu bienestar. Es que esta parte de negociación nuevamente, para que haya, perdón Gaby, pero sí, para que haya una pareja tiene que haber el otro. Claro. Si nosotros no tomamos en cuenta al otro, no hay una pareja. Es una realidad. Puede haber una convivencia, un acuerdo. Sí. Pero para que haya una pareja como tal, tiene que haber el otro. Y a veces también se busca una pareja sexualmente por curiosidad, ¿no? Porque se tiene esa idea de que a lo mejor los extranjeros son más fogosos que nosotros los mexicanos, y no precisamente son es así. creencias. Más bien al revés, ellos nos buscan a nosotras por eso. Nos buscan. Pero, por ejemplo, las extranjeras clarificación. A ver, Janet, yo quisiera hacer una clarificación, ¿Cuál? Eduardo. ¿Cuál? La sexualidad la tenemos desde el nacimiento. Sí, así es. Se va desarrollando dependiendo de la cultura y las creencias y lo permitido y lo no permitido. Así es. ¿Sí? Pero la sexualidad está ahí, pero no la genitalidad, que es a lo que te referías. Sí, es muy importante la diferencia. Claro. La genitalidad llega hasta la adolescencia, pero la sexualidad es importante que esté y se está viviendo constantemente y es nuestro motor hacia la vida. Así Quisiera es. comentar Pero algo vamos a ahí. hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más aquí a Diálogos en Confianza, hablando de parejas interculturales. Y recuerden que Óscar Virués está muy atento de todos sus comentarios ahí en Facebook, en Twitter y a través de la línea telefónica de Diálogos en Confianza. No se vayan, ya volvemos con más. Me voy a referir a la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción que se da entre culturas o entre personas en particular. A veces las culturas hacen que los valores sean diferentes. La experiencia de una pareja intercultural es la mejor experiencia. Te enriquece en todos los sentidos. Es la apertura con la que nosotros como seres humanos tengamos para lo diferente. El problema mayor en la pareja es el manejo de las diferencias. Son diferentes retos los que una pareja puede enfrentar. Serían los retos interculturales, interraciales, interreligiosos. El choque cultural es, llegas a otro país donde para empezar se habla otro idioma, ¿no? Obviamente tienen otras costumbres, otras conductas. En el seno de la pareja tiene que haber una adaptación, un respeto hacia las diferencias y una aceptación de las diferencias. Parejas interculturales también debe haber diálogo horizontal y comprensión mutua. En todas las parejas, incluso de la misma cultura y nacionalidad, hay diferencias, pero estas se pueden exacerbar o darse en maneras diferentes, ¿no? O matizadas. Continuamos en Diálogos en Confianza. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios y nos dice Haman o Shaman Ek Skibek. Yo conocí a mi esposo por medio del Facebook. Después de casi 8 meses de relación, él decide ir a México, donde vivió conmigo 2 años. Tuvimos una nena, pero nunca se adaptó y le costó mucho trabajo aprender el español, y a principios del año pasado, él se regresó a los Estados Unidos. Él consiguió trabajo y en septiembre mi hija y yo lo alcanzamos. La vida es mucho mejor, pero es difícil adaptarme. Aquí todo es diferente y no hay mucho de la comida mexicana. El horario es diferente. Aquí anochece a las 4:30 de la tarde y pues es muy frío. Ahora estamos esperando otro bebé y hasta el servicio médico es distinto. Yo extraño mucho a México y a mi familia, pero a mi esposo, amo a mi esposo y me gusta la vida en familia. Me estoy esforzando mucho por adaptarme y seguir una vida productiva y armoniosa aquí. Y pues me ayuda mucho que se ve su canal. Pues te mandamos muchos saludos cariñosos. Nos dice Samantha Moreno Cázares. Yo tuve una relación con un chico turco y nunca me la he pasado mejor platicando con alguien totalmente extraño a mí. Sin embargo, la manera en que fue educado moralmente, es decir, su religión, fue lo que nos separó porque me creyó demasiado liberal. Ahora vivo con mi novio, que es británico, y es la mejor relación de mi vida porque es una persona totalmente de mente abierta, además de que él ha vivido en muchos países que lo han hecho entender más otras culturas. Aquí se ve como también hay algunas personas que
pues están destinadas o quieren estar con otra persona de otro país u otra cultura. Marisela García, este es muy interesante. Un hermano está casado con una francesa y él dice que lo que más extraña es a la familia. El otro está con una brasileña y es su tercer pareja. Y se lleva muy bien. Ella es exuberante y muy sexy, pero ya nos acostumbramos. Es muy linda persona. Y yo estoy casada hace 24 años con un nicaragüense. Ha sido una gran experiencia y una combinación muy enriquecedora. La comida, los términos. Chiltoma es igual a chile, pimiento, chicaca, igual a guacal, etc. Y pues mis hijas son educadas de esa variedad y se nota. Y además debe ser muy divertida, desde luego, una reunión familiar con todas estas parejas, desde luego, porque la cocina debe ser un buffet maravilloso. Rocío Velázquez Pérez, yo estuve casada con un cubano y me fue muy difícil aceptar su forma de ser. Todo el tiempo sentía que me mandaba, que me ordenaba. Aunque somos latinos, cada quien tiene su idiosincrasia. Llamadas telefónicas. Graciela Díaz Guerrero, estuve casada con una persona de Suiza. Nos casamos por el civil en México y por la iglesia en Suiza. Fue una experiencia agradable el saber que estoy casada en ese país. Tenemos 2 hijos y cuando nació mi primera hija, a los 5 meses, fuimos a presentársela a sus familiares, lo mismo que con su segunda hija. Bueno, pues hay muchas llamadas más, pero iremos compartiendo poco a poco. Ahora vamos a ver un sondeo. El amor es libre, el amor es libertad, y allá nos dan esa relación es libre. Entonces sí me gustaría mucho relacionarme con una pareja extranjera. Pues me da igual, pero tal vez sí, en algún momento. Pues yo siento que a lo mejor la persona, la extranjera, viene buscando también otras culturas y yo iré a conocer otras culturas. Yo viví en Canadá un rato y conocí gente de todos lados. O sea, a veces que sí compartes un poco el idioma o te entiendes con la persona y sí se puede. Pero si finalmente, no sé, fuera un alemán, un francés, un idioma que no domino y él no habla tanto español, como que la comunicación sería muy limitada, ¿no? A estarse comunicando en inglés. Pues me gustaría una persona que fuera asiática o una persona que fuera de Italia. A mí me gusta mucho la cultura asiática, entonces como que sí me gustaría mucho conocer a alguien así. Ya como lo veamos en la primera mujer que nos contestó este sondeo, que dice que al andar con una persona extranjera es como más libre. Tenemos esa idea de que las personas de otro país son más libres que nosotros en muchos aspectos. Ya ustedes hablaban de los códigos culturales que se pueden compartir, aunque sea un país o un idioma distinto. Pero ¿dónde encontramos las similitudes? En las ganancias que nos trae a ambos este enriquecimiento de no solamente provenir de familias diferentes, sino de culturas diferentes. Creo que no hemos hablado todavía del problema que empieza a haber cuando hay hijos, de cuando tenemos hijos que requiere aún mayor capacidad de negociación, de tus hijos van a hablar mi idioma, van a hablar el mío, van a tener tu religión, van a tener la mía. Que lo platicamos un poco con Mohamed. En efecto, esta parte creo que sí a veces pone a prueba a la pareja intercultural. Claro, pero cualquier pareja, por ejemplo, hay que pensar que cada quien viene de 2 sistemas familiares diferentes. El trabajo de la pareja ¿sí? es integrar esos 2 sistemas y que salga uno nuevo. Evidentemente es muy rico para los hijos, siempre y cuando haya esa negociación. Y ese respeto por la cultura o la familia del otro. Y usualmente terminamos asimilándonos o asimilando culturas o asimilando comidas o asimilando idiomas y conociendo, por ejemplo, el que está casado con el nicaragüense, la señora, es una riqueza porque Nicaragua tiene cosas bellísimas, ¿sí? Por ejemplo, muchos estudiantes de Costa Rica se casaron con mexicanas y he conocido a muchas parejas en Costa Rica que se han adaptado al sistema tico y de una manera preciosa. Y dicen, no regreso a México. Le digo, sí, pero aquí no hay chile. Dice, no, de cuando viene mi mamá me trae. Y entonces llevan un montón. Me ha tocado viajar con muchas familiares de mexicanas que están en Costa Rica. Y entonces, al igual como yo venía de Costa Rica y me traía pejibayes, que eso es una fruta que tenemos allá, y muchas cosas de allá, y hoy en día traigo todavía cosas, a pesar de los años de vivir en México, así es. Entonces, la adaptación, la negociación, el respeto, en una pareja intercultural o en cualquier pareja,
el respeto es importante. Claro, y ya que hablabas tú del trabajo en pareja, me gustaría retomar un poco el testimonio que teníamos de la mujer islámica, donde hablaba de que pues prácticamente no la dejaba trabajar, aunque le dice, pues es tu opción o es tu decisión si decides trabajar. Esto aquí en México lo veríamos como machismo, pero en otras culturas no se ve así, ¿o cómo es? También hay que diferenciar entre los factores culturales que son negativos y no lo es la religión. A mí eso me extrañó porque, por ejemplo, las mujeres tienen muchos derechos en el Islam. Por ejemplo, si ella trabaja, el dinero va a ser de ella. Ella no lo tiene que aportar No lo tiene que compartir en casa. No, el que tiene que poner el dinero es el hombre, en ese caso. Entonces, si ella trabaja, todo ese dinero va a ser para ella. Entonces, hay factores culturales que también son negativos. El machismo es uno de ellos, ¿no? O sea, no es necesario ser católico y machista, no tiene nada que ver. Igual, en el Islam es una de las religiones a las que más se ataca por ese factor y no tiene nada que ver con el Islam. Por ejemplo, lo que mencionaba Eduardo hace rato, pero la mayoría de las religiones importantes del mundo sí comparten los derechos humanos. Por ejemplo, Irán y varios de esos países han sido muy activos desde que se puso la Alianza de Civilizaciones en la producción de documentos de Naciones Unidas para la promoción de los derechos humanos, incluidos los factores culturales, porque hay factores culturales que hay que eliminar. Por ejemplo, la crítica típica al Islam es la ablación, pero eso no tiene nada que ver con el Islam, es una práctica tribal, local, en ese lugar. Entonces, ¿y qué otros factores sí son importantes o sí son determinados por la religión? Por ejemplo, regresando con los musulmanes, el uso del hijab, pero es incluso para la protección del hijab, pero es para la protección de la mujer. No es un símbolo de sometimiento, es un convenio con Dios para la protección de ella. Pero es también para no provocar, ¿no? No, ese sería el mal enfoque, es para que ella sea protegida. Y la comunidad, los varones, tienen de cualquier ofensa, tienen la obligación de protegerla por esa razón, porque ella simboliza que tiene ese convenio con Dios. Entonces, sí hay que diferenciar muy claramente entre los aspectos culturales y los aspectos religiosos y cuando uno u otro puede ser negativo o abiertamente positivo, ¿no? Y quiero reiterar mucho eso. Las religiones más importantes del mundo, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el zoroastrismo, el Falun Dafa, todas las más grandes, están plenamente identificadas con el respeto a los derechos humanos. Eduardo. Carmen, estabas preguntando tú que cómo reforzar lo que tienen esas parejas. Bueno, aunque parezca obvio, se debe exaltar lo que se tiene en común. Es decir, la atracción, los valores, el compartir la vida, la convivencia, ¿sí? La convivencialidad, ¿sí? Diaria, cotidiana, ¿no? Los intercambios, por ejemplo, en lo culinario, ¿sí? En las ideas, en las formas de ver el mundo, eso enriquece a los humanos. Entonces, hay que exaltar, ¿sí? Esos intercambios en la pareja para que haya una verdadera sinergia. ¿Cómo? Ya lo dijimos al inicio, con comunicación, con dialogicidad, con un nivel parejo de ambos, ¿no? Que uno incluya al otro, como decía Janet, ¿verdad? Y de esa manera se va a poner en común, se pone sobre la mesa lo que se comparte y se disfruta. Y es un banquete de la vida tener una pareja intercultural. Y alguien que yo creo que ha vivido todo eso que tú estás diciendo, Eduardo, es Adriana, porque ha tenido la oportunidad de tener parejas de otros países. ¿De dónde? ¿En España estuviste viviendo un tiempo? Sí, pero en Brasil sobre todo, Brasil. con un brasileño, gracias a que yo había estudiado portugués, de alguna manera sí podíamos comunicarnos perfectamente. Y aquí yo digo que me quedé pensando, algo de las dos cuestiones básicas que a nosotros nos separaron, puedo decir, fue que él en algún momento, costándole trabajo asimilar la idea de la diferencia de país, Brasil-México, nunca, aunque él era un enamorado de México y estudiaba la obra de Octavio Paz y la Revolución Mexicana como historiador, jamás pensó en venir a México. Y en algún momento me llegó a decir, yo estaba en ese momento estudiando en Madrid, es que ya hasta mi psicoanalista me está diciendo que yo hablo portuñol, estoy perdiendo mi identidad. Claro. Entonces ¿Y eso le preocupaba? Eso le preocupaba muchísimo. Y fue un noviazgo que terminó en medio de la luna de miel, porque él ya no regresó a Madrid después de unas vacaciones. Yo creo que por este temor tan inaudito, ¿no? Para mí hay tres malentendidos que, como bien decía Janet,
atraviesan, que pueden suceder en tu propia cultura, que es la distancia geográfica, la distancia de género y al final la distancia cultural, porque aunque vivamos aquí, tenemos una diferencia intracultural muy grande respecto al otro por género, ¿no? ¿Y qué experiencia te dejó? Pues yo en este momento prefiero andar con mi vecino. ¿Viene porque no tengo que atravesar un país. ¿Viene contigo? Sí, aquí porque no tengo que atravesar un país. Al programa para invitarme porque opiné algún programa anterior. A ver, ¿puedes agarrar el micrófono, por favor? A mí me hablaron al programa para invitarme. Sí. Y yo le dije, mira, yo creo que yo no voy a poder ir, y etcétera, y yo muchas cosas. Le dije, pero conozco a alguien que te puede servir para tu programa. Le dije, porque ella, todos sus amigos viviendo en el doctorado, todos los compañeros y compañeras de cuarto, todos andaban con personas de otros países, ¿no? Le dije, entonces, te paso el dato de mi novia. Le dije, ella te puede dar datos. Muy bien. Y sin embargo, yo te agregaría que aún estando aquí y andando con él, también es como andar, digo yo, como dice Oliver Sacks, con un antropólogo en Marte, porque somos de verdad de planetas distintos. Totalmente diferentes. Sí. ¿Pero qué tienen de similar? ¿Cuáles son esas coincidencias que han encontrado? La gran ventaja respecto a otro país es que son los chistes locales, que parece mentira, pero es cierto, el compartir una memoria cultural, familiar, que no tienes con el otro, con un extranjero. Cualquier problema se resuelve muy fácil porque nos reíamos y decíamos malentendido cultural, cultural. El responsable es malentendido cultural. Y no te clavas en la textura, como diríamos en México. Y aquí, bueno, pues sí, es ir aceptando, ya casi diría también la estructura mental del otro, ¿no? Porque finalmente cada quien tiene sus obsesiones, sus compulsiones, sus neurosis, sus paranoias. ¿Me dejas decirte algo que me parece muy interesante, sí, claro, que no ha tocado nadie? A ver. Yo como mexicano, andando con una mexicana, llevo 7 años de relación con ella, que ha tenido varias parejas de otros países, que no suene raro esto, es que yo mismo he aprendido de los otros países. O sea, yo que soy como, por decir, el novio 10, el novio 8, el novio 20, los anteriores, o sea, yo he aprendido mucho de Brasil, por todo lo que ella aprendió de Brasil, de su pareja brasileña, música, alimentos, cultura y etcétera. De los españoles, de los novios que ella tuvo españoles, cada vez que me cuenta de ellos o de las cosas que hicieron, es que a mí como que se me españoliza mi manera mexicana de ser, ¿no? Y es muy curioso. Pero ¡qué enriquecedor! Es que es a lo que voy. Sí, lo que estás señalando, Armando, ¿sí? Es que nos conocimos antes. Es la adaptabilidad y la apertura. Eso es individual. Yo pienso que el éxito de las relaciones humanas es esa adaptabilidad y esa manera de aceptar al otro como es. Aquí discutíamos, Efren y yo. Sí, y vamos a hacer una pausa. Y la discusión la tenemos después de ella. Me parece muy bien. Muy bien, ya volvemos. La próxima semana, en Diálogos en Confianza, tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos hablará del cáncer de ovario, uno de los cánceres que representa elevada mortalidad. Si quieres saber qué estudios se necesitan para su detección oportuna y cuáles son los factores de riesgo para padecerlo, aquí te esperamos. El martes, Cristina Jauregui te espera para platicar sobre lo que significan los noviazgos para los adolescentes, pero sobre todo para los papás, quienes son los que a veces entran en verdaderas crisis. El miércoles, deja que el humor inunde tu entorno y aprende a ver las cosas de forma grata y divertida. Marisa Escribano te espera para hablar del humor en nuestra vida. Y en Viernes de Pareja, nuestro tema es Me enamoré y me estafaron. Cuando hay abuso de confianza, no solo se afecta la economía del otro, la traición y el engaño es lo que más duele. Si quieres asistir al estudio, comunícate a los teléfonos 5341-1193 y 5341-4687 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Que no sea la diferencia religiosa de creencias o la ideología, la visión del mundo, lo que separe, sino lo que una y enriquezca. Claro. Ese es el objetivo de las parejas interculturales,
las obligaciones legales que tenemos cuando establecemos relaciones de pareja que sean interculturales. Claro, pero el respeto a la ley es fundamental. El hecho de las costumbres y usos son los que norman en muchas ocasiones la sexualidad. El hombre es visual desde el punto de vista de la sexualidad. Nosotras las mujeres somos auditivas. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Vamos a negociar las diferencias, ya sean culturales, de creencias o religiosas. Puntualizar dos cosas sobre la sexualidad. Ajá. Primero, que no se nace con ella, se construye, se va haciendo a lo largo de la vida hasta que nos morimos. Las parejas interculturales son una maravillosa oportunidad para desarrollar la sexualidad que no puede ser reducida a mera genitalidad. El tema sexual, más que con cultura, tiene que ver con biografía personal. Regresar a esta parte de mi bienestar es tu bienestar. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y vamos a leer algunos comentarios, pero antes, en el bloque anterior nos contábamos contigo, Janet, ibas a concluir una... Sí, hemos estado hablando mucho de las relaciones y no hemos estado hablando de lo que implica las relaciones. Las relaciones empiezan con un enamoramiento, el enamoramiento, me lo dirán los sexólogos y mis compañeros, es una atracción totalmente química que tarda de entre 1 a 2 años. Después tenemos que empezar a construir el amor. A pesar de que yo digo que no creo en el amor, yo creo en la construcción del amor. El amor está integrado para mí en el compromiso de querer estar. Es muy importante el querer estar con. Y con ello poder ir desarrollando paulatinamente una intimidad en donde uno no se sienta vulnerable con el otro, en donde uno sienta que su palabra es escuchada, sus deseos, sus necesidades tomadas en cuenta. Y poco a poco ir desarrollando ese lenguaje en común, porque son 2 lenguajes diferentes que se unen y de alguna manera tienen que encontrar un lenguaje en común. Y el deseo y la pasión, que tiene que ser, al principio es muy rica, muy linda, pero hay que saberla tener y mantener y trabajar en ella. ¿Para qué? Para que entonces podamos decir yo amo al otro. Oye, hablando de apasionados, tenemos una persona en Twitter, nos comparte JFDJ, es un chavo, que nos dice, buen programa, pueden pasarle mi tweet a la persona que está en su público, camisa cuadros azul con jeans rubio. Y bueno, pues a lo mejor JFDJ, pero diles que tiene novia. Sí, a lo mejor no te tocó escuchar esa parte del programa, pero justamente él está hablando de su novia. Pero bueno, eso me hace retomar desde luego también otro comentario en Facebook que nos dice Emilio Elmis Romero. Mi hermana menor ya lleva más de 3 años con un chico alemán. Tiene la gran ventaja de que a él se le da muy fácil el español y en serio le gusta y comprende la cultura mexicana. Por otro lado, mi hermana y yo tuvimos una educación, digamos, no tan mexicana. Entonces nos es más fácil desprendernos de nuestra cultura y adaptarnos a otras. Ella ya ha pasado tiempo en Alemania y él en México, en varias ocasiones y sin problemas. Por mi parte, yo empezaba una relación con un italiano, pero para él la distancia fue un obstáculo y decidió terminar con la relación. La pregunta aquí es entre parejas del mismo sexo, ¿existe alguna complicación además de las mismas que ya hemos hablado? No debería existir. No debería Debería ser exactamente lo mismo que cualquier pareja heterosexual. Por supuesto, muy bien. Hay algo importante que yo quiero retomar. Es cierto que en todas las parejas, sean o no sean interculturales, existen diferencias. Solo que entre las parejas interculturales existen más diferencias. Finalmente, la diferencia te ayuda a crecer mucho y la vida es el arte del encuentro. Es el arte del encuentro con el otro, con la otra. Entonces, si partimos desde aquí hacia acá, tenemos un encuentro, claro que sí, pero cuando la pareja es extranjera, te ayuda tanto a enriquecer tu vida, te ayuda tanto el poder conocer otro país y empezar a amar el otro país como si fuera el propio, y empiezas a tener lazos que no solamente te hablan de la persona con la persona, sino del país con el país. Es verdaderamente extraordinario y enriquecedor. Yo estoy muy contenta que ahora mi hija de 23 años, tiene una relación con un niño inglés. Mira. Y me encanta y sé lo que viene para ella, que si para mí ha sido tan enriquecedor
tener a alguien latino conmigo hace 15 años, México y Argentina, para ella va a ser súper mayormente enriquecedor el tener a un chico inglés en la familia. Y ahorita vamos a platicar con Pablo y que es tu esposo, Sí, ¿no? por favor. Sí, por favor. Oye, Él me déjame decía- compartirte las últimas 4 A comentarios. Roxana Rojas, soy argentina. Como extranjera, uno comienza a armar híbridos entre la cultura propia y la nueva. Y la verdad, es un aprendizaje y negociación cultural y lingüística permanente y muy entretenida. Chío Suárez, llevo 3 meses con un español. Ahora él vino a vivir al DF y yo, siendo de Guanajuato, he venido con él. Es la mejor experiencia. Sujei o Sujei Kane. Yo estoy casada con un americano, italiano, irlandés. Fue un shock cultural. Una diferencia muy grande es la gastronomía. Tenemos gustos tan diferentes, pero nos hemos acoplado a ambas culturas, tanto él a mí como yo a él. Cristiano Vale Benzema. Tuve una larga relación con una hermosa china. Nos conocimos en la universidad. No hubo choque. Ella vino a México y así me dijo: encantada con los tacos, las empanadas, las tostadas y las enchiladas de mole. Pero, no por afanarme, pero decía que como mexicano que soy el mejor en el sexo que los chinos. ¿Qué tal? Ya no doy más explicaciones. Te dan la Y se razón ahí, ríe. ya te dan la razón. Y se ríe un poco, ¿no? Y dice, una vez vino su mamá 15 días y mi ex ya me había enseñado para quedar bien con ella, el saludo, algunas palabras, etcétera. Y yo encantado. Ah, y también, por cierto, probó el mole negro. Pues muy bien. Muy bien. Y tal parece que Alemania está de moda, porque Así fíjense es. que tenemos a Belém, que también tuvo un novio alemán y nos quiere compartir un poco de esta experiencia. ¿Cómo fue, Belém? Pues yo estuve en Santiago de Chile por 6 meses y fue como lo conocí. Fue como, en esta situación fue como un poco rápido quizá, porque yo tenía muy poco tiempo para estar ahí. Pero fue muy enriquecedor en el sentido de que, así como hablaban de esta parte que es como sexual, ¿no? Con él ¿Había pude mucha como química? conocer esta parte que mencionaban Los los especialistas sobre lo que es un poco espiritual, un poco más espiritual, algo que en México o con los mexicanos yo no había experimentado, sí, esa experiencia yo no la tenía, ¿no? Entonces fue muy bonito esto de conocer a alguien, pero desde otra perspectiva también. Algo que fue, digamos, complicado fue que, como decía, no mencionaban, era él es muy seco, ¿no? Muy directo, te dice las cosas que piensa, como siente, y así como que Y no... ya se está riendo, así somos. Ajá. Sí, y como que yo, eso también me gustó, porque como dicen los mexicanos, no somos así, los mexicanos adornamos las cosas, y él no lo hacía, ¿no? Él me decía, no me gusta esto, no quiero estar aquí. Esto no me está gustando, así, muy directo, y eso me gustó porque para mí era como ser asertivo, ¿no? Y algo que en mi caso fue difícil fue que él mencionaba, ¿no? Tener una religión muy joven de 50, una religión de hace 50 años donde le especificaban, ¿no? Que para poder casarse para poder tener una relación, no sé cómo llamarla, ¿no? Genital, coital, como sea, tenía que estar casado, ¿no? Okay. Y era un hombre de 30 años que, digamos que yo era como la primera mujer con la que había tenido como un acercamiento, ¿no? Y él me decía, me gustó cómo te acercaste, ¿no? Me gustó cómo te fuiste acercando conmigo, y yo traté siempre de respetarlo, ¿no? Siempre, porque esta misma choque intercultural que teníamos hacía que de pronto él me dijera alto, ¿no? Alto. Claro. Y entonces yo sentía así, pero tu cuerpo me dice que me acerque, y yo sentía así como, bueno, te respeto, ¿no? Hasta donde tú quieras. O sea, que fue una experiencia muy enriquecedora. ¿La Así es, repetirías? sí. ¿Repetirías? Sí, por supuesto. Muy bien. Y ahora sí quiero ir con Pablo, que es el esposo de Gabriela, que tiene mucho que compartirnos, aunque tenemos poco tiempo, Pablo, pero sé que en pocas palabras nos puedes decir de esta gran experiencia a lo largo de 15 años en la vida de Gabriela. Bueno, luego de 15 años aún me siento completamente enamorado de Gabriela. Creo particularmente que las parejas interculturales te dan una perspectiva completamente diferente. Creo también que te desarrollan a nivel humano, a nivel personal, porque necesitas crecer para poder adaptarte, necesitas tener una gran capacidad de adaptación para poder compartir, convivir en un entorno que no es en el que has nacido. Creo también que eso enriquece mucho en todos los aspectos.
Y creo que hay un componente muy importante y que no se ha nombrado en todo este asunto, y es el humor. Para poder adaptarte con mayor facilidad es importante disfrutar de la pareja y también de las diferencias que existen en la pareja. Tener buen sentido del humor. Exactamente, eso se aprovecha mucho a través de tener un buen sentido del humor y de valorar todas esas diferencias. México para mí es mi país, si bien soy argentino, me siento sumamente identificado con México, quiero México, es un gran país y me ha dado muchísimas cosas. De hecho, me ha dado la gran oportunidad de ser feliz gracias a conocer a una mexicana, y por cierto nosotros nos conocimos hace 15 años por internet también. Ah, qué bien. Sí. Probablemente hayamos sido una de las primeras parejas que se conocían por internet. Cuando empezaba esto de las redes sociales, sí, ¿no? Del Facebook sí, y demás. exactamente. No, que Face. Nos conocimos a través de algo que se llamaba ICQ. Cupido.net, que ya no existe, creo. No fue por ICQ, Facebook. por No, ICQ. por ICQ. Ok, ahí se inscribieron y ahí se conocieron. Ni siquiera ella se inscribió, ni yo me inscribí. A mí ¿Entonces? me inscribió un amigo y a ella le inscribió su hija. O sea que ya se tenían que encontrar en algún momento de la vida. Era el destino. Parece que así la vida nos lo planteó, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, sí, realmente creo que es una experiencia muy enriquecedora, de mucho crecimiento, y creo que todo el mundo debería darse la oportunidad de conocer a una persona de otro país, sinceramente. Pablo, te agradecemos mucho que nos compartas esto aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Y vean nada más la cara de Gabriela con las palabras de Pablo. Le salen corazones por todos lados. Qué maravilla. Felicidades por tan bonita relación. Oscar. Hay un comentario que llama mucho la atención y es de Sofía Y. Soto. Mi trabajo de sobrecargo me llevó a Malasia y por allá conocí a mi ex esposo, un alemán. Después de 7 años de mucha infidelidad, mucha mala comunicación, me separé. Fue totalmente difícil porque me intentaron quitar a mi hijo y nosotros vivíamos en Tailandia. Gracias a la diplomacia de las embajadas pude salir con mi hijo de ese país y por convenios, ahora sí, también abiertamente como ellos hablan, le dije que mejor nos llevemos bien por el bien de nuestro hijo y era lo mejor para los tres, pero sí no es nada fácil y eso que somos católicos. Y lo traigo a colación desde luego porque no es la única ocasión que nos hemos enterado donde tal vez siendo extranjero, alguien que tiene mayor poder adquisitivo, económico, entonces pues por algunos medios le puede quitar a los hijos o al hijo a una mujer, ¿no? Y esta es una situación pues desde luego muy desagradable. Eduardo. Lamentable. Sí, nos ha faltado hablar también de las grandes parejas interregionales en México. Yo me quiero referir a dos, Frida Kahlo y Diego Rivera, y Cristina Pacheco y don José Emilio, recientemente fallecido. O sea, son grandes parejas interregionales que intercambiando su cultura y sus aportes hicieron grandes cosas para este país y para todo el mundo. Claro, ¿no? Su pero creatividad. yo creo que es importante mencionar esta forma de enriquecimiento de las parejas aquí en nuestro país, sí, pero también de los riesgos que hay, como sí, la llamada que acaba de mencionar Oscar, ¿no? No sé si alguno de ustedes pudiera comentar algo al respecto. Yo como terapeuta de pareja sí he visto a una persona que le dice, ¿tú te divorcias de mí? Perfecto, te vas a tu país así y me quedo con los niños. Nada más que te quede claro, a ti te regreso sola a tu país. ¿Por qué? Porque no te puedes llevar a los niños. Sí, sí lo he visto y me lo han dicho en una terapia de pareja. ¿Y de qué manera se pueden proteger? La única manera los derechos, pero se pueden a lo mejor acercar a la embajada o sí, pero te va a llevar mucho tiempo seguramente. Claro, y eso te va a mantener. La atención consular en México es destacadamente relevante. Relevante. Tienen que acudir y conocer en la región donde estén o donde vivan cuál es el cónsul más cercano y acudir de inmediato en caso de cualquier amenaza o peligro sobre la descendencia, ¿no? Sobre los hijos, de tal suerte que esa atención consular se va a esforzar. La Secretaría de Relaciones Exteriores es muy eficiente en estos casos por que esa madre no pierda a sus hijos, ¿no? Okay. Así es. Bueno, y si no coincidimos con un país, no coincidimos con el idioma, ¿qué es lo que se tiene que construir en una pareja intercultural? Bueno, eso lo quería decir desde hace rato. Para llamarse pareja tienen que construir un nosotros, tienen que encontrar una identidad, tienen que tener una visión, tiene que haber algo que los enganche, que es el amor, para los que
sí creemos en el amor. Es más, recuerdo esa frase del poeta. ¿Y por qué ves a Janet? Es que esa fue la discusión que teníamos hace rato que me distraje, que ella no cree en el amor, yo sí creo en el amor. Okay. Y estaba por decir una frase de un poeta que dice que el amor es cuando dos estrellas fugaces se encuentran, ¿no? Pero así los poetas lo dicen lindo. ¿Los poetas lo dicen lindo? Los poetas lo dicen lindo. ¿Y la realidad es otra, Janet? Es un proceso que hay que construir. Tienes que pasar o puedes pasar en las parejas interculturales del desprecio al aprecio, ¿no? Por ejemplo, no hacer recriminaciones, respetar o tener incluso interés por la otra cultura hasta que la llegues a incorporar y apreciar, ¿no? Pues es un proceso en el que vas a pasar del desprecio al aprecio. Es que es una realidad, es un trabajo continuo de aceptación, de adaptación, y entre parejas interculturales o de cualquier tipo de parejas es importante el que haya un respeto hacia el otro y una integración, como tú dices, el hacer un nosotros es un sistema nuevo en donde cada quien aporta. ¿Para qué? Para que los hijos tengan un desarrollo armónico, porque cuando tenemos dos polos diferentes y yo quiero que el niño sea así, yo quiero que sea así, pues al que confundimos es al niño. Claro. A mí me ha tocado pacientes que vienen de matrimonios interculturales que en realidad el problema de identidad es un problema para ellos porque no se ubican y hacia la vida no tienen los elementos, hay mucha inseguridad hacia dónde van, si para acá o para acá. Pero si nos amamos, vamos a encontrarnos. Vamos a encontrarnos en si algún tenemos punto. Un propósito en común. Los recursos. Cuando una pareja tiene una meta en común. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida y lo hablan. Yo siempre digo que la comunicación es lo único que nos puede, de alguna manera, salvar. Sí, y salvar las diferencias. Ya se terminó el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestro público. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima con más Diálogos en Confianza. Bonito fin de semana para todos. Gracias. Se nos fue el tiempo ya.